Buenas tardes, si os parece, y en esta sesión vamos a centrarnos fundamentalmente en el tema de delegados de padre y madre. El tema de delegados de padre y madre, según me decían en la parte organizativa, digo por si hiciera alguna alusión, se me ha dicho que ahora después desde las federaciones se os dará un librito de este tipo para quien no lo tenga, para que dispongáis de él, puesto que aquí lo que ya hicimos en su momento fue una reflexión general sobre qué debería de ser la figura del delegado o delegada de padre y madre. En cuanto a esa figura, nosotros tenemos que decir que en principio es una figura, aunque digamos nueva, digamos que es una figura experimentada. Nueva en el marco legal, pero experimentada en la práctica real. Experimentada en algunos centros y donde los resultados, pues tenemos que decir que han sido bastante positivos, y en algunos de los centros donde ya se ha puesto en funcionamiento este año, pues evidentemente los resultados que se nos comunican de esta figura también es muy positiva. ¿Cómo podríamos definir esta figura? Pues nosotros decimos que es aquel padre o madre que es elegido de entre las familias de un grupo aula y cuya responsabilidad es doble. Primero, representarla en sus necesidades e intereses, tanto de las suyas como padres como las de su hijo, así como implicarla en la mejora de la convivencia y de los rendimientos educativos. Aunque inicialmente la figura, y al menos desde la orden, habla sobre todo de la implicación en la mejora de la convivencia, cuando luego la orden habla de la participación de las familias, sí que se nos habla también de los rendimientos educativos y de los compromisos educativos, y por eso nosotros decimos que hay que implicarla en esos dos ámbitos, ya que, como hemos visto esta mañana, muchas veces van muy unidos convivencia, atención a la diversidad y rendimientos educativos. Por supuesto, decimos que los padres, como siempre, y las madres no pueden ir por su parte y el profesorado por otro, sino que decimos que todo ello debe de hacerse en coordinación siempre con el tutor o la tutora del grupo. En ese sentido, creo que una reflexión importante, y digo importante, que debemos de hacer de manera conjunta, es qué características debe de tener un delegado o delegada de padre y madre. Y esas características son importantes. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ver. Y ahora entenderéis con mayor razón por qué esta mañana hemos dicho que la reunión esta de principio de curso no puede ser una reunión que se haga deprisa, corriendo, y además que este punto se ponga al último, cuando ya quedamos 5 personas en la reunión, porque ya todo el mundo tiene muchas obligaciones. Y entonces, ¿cómo se hace el proceso de elección o de selección de este representante? Pues como muchas veces en el consejo escolar, cuando las cosas se hacen precipitadamente. Vosotros conocéis algunos, por lo menos, mi opinión de cómo se deben de constituir las comisiones dentro del seno del consejo escolar, y siempre criticaré que aquello se haga deprisa y corriendo cuando la gente a veces ni se conoce, y la misma postura voy a defender con respecto a los delegados de padre y madre. Lo que no se puede es tener en una reunión donde nadie se conoce inicialmente, todo el mundo va con ciertas prisas, porque ya llevamos allí a lo mejor ya 1 hora o 2, y entonces ¿cómo se elige? Bueno, pues haría falta que alguien de ustedes se convirtiera en el delegado o delegada de padre o madre. Lo primero es que a algunas de las personas allí asistentes aquello les suena a chino. Todo el mundo se queda mirando al frente como diciendo: no miro a ningún lado porque como mire para algún sitio me toca. Pero no te preocupes, que alguien te chinchará con el codo y te dirá: pues tú misma. Y dice: y alguien dice: ¿usted? Vale, tomo nota. Ya está elegido el delegado de padre y madre. Si eso lo hacemos, y perdonad por el estereotipo burdo si queréis que estoy haciendo, pero si eso lo hacemos de esa manera, hay que decir entre nosotros que esa no es la fórmula. La fórmula es hacer las cosas bien, como hay que hacerlas,
Si es que de verdad, porque fijaros, esto es una contradicción muchas veces. Lo que más me importa a mí en la vida son mis hijos. Pero cuando tengo que tocar las cosas de mis hijos, deprisa y corriendo. Dejadme que haga alguna crítica de este tipo, porque creo que tenemos que reflexionar, y solamente con las reflexiones podríamos ir mejorando. Bueno, pues nosotros, cuando digo nosotros, como muy bien sabéis, este texto lo hice con otro compañero, y nosotros decimos que la persona que nosotros elijamos como delegado o delegada de padres y madres tiene que tener un perfil. Muchas veces es imposible que luego alguien cumpla con todas y cada una de las características, pero lo que sí tenemos que decir es que se acerque lo más posible a ciertas características. Lo primero que necesitamos es una persona comunicativa, porque su función va a ser la de ser intermediario, la de dialogar con el tutor, a veces con el propio alumnado, a veces con familias, a veces con familias que vienen enfadadas o enfadados, a veces con el tutor que también está enfadado por una situación determinada. ¿Qué necesitamos? Pues una persona comunicativa, dialogante y, como decimos más adelante, conciliadora, que sepa amansar los prontos, las inquietudes esas que quiero que se resuelva de hoy para mañana, la de que todo está mal. No, tiene que ser una persona que concilie posiciones, que sea capaz de mediar ante una situación de conflicto, y en el mismo sentido decimos que tiene que ser una persona que traiga ideas y no prejuicios. Con los prejuicios lo único que hacemos es poner en valor y en situación a las personas y las decisiones. Con las ideas lo que haremos será engrandecer, sin embargo, cualquiera de las ideas de otro o a las personas con las que tenemos que trabajar. Es muy importante, no solamente que sea comunicativa, sino que tenga cualidades afectivas, que sepa acercarse, que sepa en esa labor conciliadora de saber, tener una escucha activa con cualquiera de las partes, y que sepa luego, porque tú has podido venir a mí airado, pero a lo mejor luego me tengo que dirigir al tutor, imaginaros, para transmitirle lo que tú me has traído airado, y yo lo que tengo que hacer es sosegar y ir con un talante distinto a plantear una cuestión que puede ser más o menos fea o más o menos agria en un momento determinado. Ir con un buen talante son 3 pasos ganados. Ir con mal talante son 3 pasos perdidos. Y esto es muy importante. Ser afectivo no significa, sin embargo, aceptar todo lo que me dicen, sino todo lo contrario, ser una persona asertiva. Y ser una persona asertiva es que tenga un nivel de exigencia justo. Que aunque tú me vengas con una situación que para ti es muy preocupante, pues a lo mejor si incluso te tengo que decir, mira, pero lo que me están planteando no es defendible en ningún sitio, pues te lo voy a decir de la mejor manera, pero no me voy a apear para decirte que eso no es lo más apropiado. O viceversa. Tú me traes un tema, lo considero muy apropiado, pero a lo mejor lo que sé es darle su punto justo para llevarlo a la instancia que sea necesaria. Por supuesto, siempre con actitudes positivas. Ya hemos visto lo del barco esta mañana, ¿verdad? Las actitudes negativas no llegan a ningún sitio. Tenemos que ir con una actitud positiva, sin sobrepasarnos, por supuesto, y tratar de buscar siempre puntos de conciliación. Lógicamente, y por esa posición que va a tener de intermediario, tiene que ser una persona próxima a todas las partes y muy dialogante. Tiene que ser, como antes hemos dicho en el principio de asertividad, una persona con una ética irrefutable y, por supuesto, algo que parece una tontería, pero que no lo es. Y sabéis que el tiempo últimamente es oro y tiene que tener alguna disponibilidad. Alguna disponibilidad, porque lo que no podemos es elegir a un delegado de padres y madres que después, cuando hay que hacerla, ay, yo es que esta semana no puedo, la siguiente tampoco, la otra. Chicos, por lo tanto, que reúna el máximo de características, todas.
casi imposible, pero sí que tengáis un perfil. ¿Y qué no debe de ser un delegado de padres y madres? La primera en la frente, ¿vale? Y esta como bandera. Un delegado no es ningún fiscalizador de la labor del profesorado. Esto tiene que quedar muy claro. Si alguien asume este rol, aunque sea por un momento, lo que hace es romper lazos. En cuanto use esta posición, está rompiendo todos los lazos posibles. Y eso no puede producirse. Nuestra función no es supervisar ni fiscalizar la labor de los profes. Será en todo caso hacer propuestas para que se mejoren algunas actuaciones o acciones dentro del conjunto de la clase, pero en absoluto para fiscalizar la labor del profesorado. Por supuesto, es el delegado de padres y madres, no es quien suple al tutor. Y esto tiene que quedar también muy claro. El tutor sigue siendo el tutor ante todos los problemas del aula. Quien resuelve, quien asume, quien trata los problemas, será el tutor. Lo cual no quiere decir que el tutor haya muchas veces que en esa labor mediadora que ahora después le asignaremos, no sea el propio tutor o tutora quien acuda a nosotros como delegados y delegadas de padres y madres para que mediemos ante una situación de conflicto o de problema en el aula. De la misma manera, lo que no puede ser es el portador de las quejas, porque si no, lo que produce es hastío en el otro. Cada vez, vosotros imaginaros, te conviertes solo en portador de quejas. Soy el tutor, te veo venir y digo, ¿dónde hay una esquina para perderse? Porque este me viene con otra. Es que no. Uno, claro que tiene que llevar las cuestiones que haya, más que de quejas, de mejora, pero aportando ideas, tratando de aportar soluciones, ¿vale? Siempre en ese estilo de arrimar el hombro y tratar de buscar soluciones, no solo aportar quejas. Ya hemos visto también esta mañana que hay que pasar de la cultura de la queja a la cultura de la acción. ¿De acuerdo? En cuarto lugar, no puede ser defensora de los intereses de su hijo y su hija. Es que a mi niño, y cada vez que habla es de su niño. Pues mire usted es el representante de todos los niños y niñas, padres y madres del grupo, no de su niño. Y ya sabéis que hay quien se interesa por ciertas cuestiones para hacer defensa de lo mío. Y hay que pasar de la defensa de lo mío a la defensa de lo nuestro. No podemos intentar que el delegado o delegada de padres y madres sea una persona que tenga una actitud rígida, cerrada. Esto es lo que hay, de aquí no me muevo porque... ¿no? Necesitamos a alguien con flexibilidad, que sepa capear situaciones que puedan ser pues, más o menos feas, pero precisamente por eso decíamos antes, en el sentido más positivo, que tiene que ser dialogante, abierta, eso sí, justa, pero con un principio de flexibilidad siempre y de apertura. No puede estar en una actitud punitiva e incluso, y lo voy a decir, aunque me gusta todavía menos, pero lo voy a decir, amenazadora de... Hay padres que van con la amenaza y ese no puede ser el delegado de padres y madres. Nosotros no tenemos que amenazar a nadie. Tenemos que defender los derechos y la calidad de la educación de nuestros hijos, pero no amenazando, sino dialogando, conversando, proponiendo y aportando. Y una persona que no sea obsesiva por los rendimientos académicos. ¿Por qué? Pues porque, pongo un ejemplo muy sencillo y lo veréis muy bien. Vamos a hablar de atención a la diversidad. Y como tengo a alguien que es muy obsesivo por los rendimientos académicos, lo que se dedica es a defender a los que van bien a costa del resto. Hombre, lo que no puede ser es que aquí hay un grupo de niños muy buenos. Y pues que por culpa de estos, como si estos fueran de otro padre, de otra madre y de otro grupo,
se retrasen todo esto. Uy, no sé si estáis viendo. Eso es lo que rompe. En vez de sumar, lo que hacemos es restar. Y ahí no podemos estar. Entonces, ¿qué tratamos al hacer estas sugerencias? Al hacer estas sugerencias, y quiero que lo entendáis así, como una serie de sugerencias en positivo o en no positivo, lo único que pretendemos es algo muy sencillito. Tenemos que buscar a una persona que lo que haga es ayudar y conciliar, nunca entorpecer y menos amedrentar, fiscalizar. ¿Queda esto claro? Y es sumamente importante. Estamos empezando con una figura a la que tenemos que darle toda nuestra confianza y a la que tenemos que decir que si estos son los inicios tienen que empezar bien, porque si las cosas empiezan bien, después ya es continuar. Porque ¿qué hacemos los que vamos sustituyendo a los que empiecen ahora? Aprender del modelo que vimos, igual que hacemos con todo. Por lo tanto, estos inicios son muy importantes y es muy importante que la selección se haga bien. Ahora después hablaremos de cómo se hará la elección de estos delegados y por qué es importante disponer al menos de un poquito de tiempo. Pero para ello también es conveniente ver las funciones. Las funciones ya vienen delimitadas en la orden y entre esas funciones, aunque la orden sea un borrador, podamos hacer aportaciones y demás, pues creo que tenemos que ir viendo algunas cuestiones. Creo que la primera será plenamente compartida por todos, que es la de representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. La segunda es que haya una devolución hacia las familias, o lo que es lo mismo, que sepa o sea capaz de asesorar a las familias en el ejercicio de sus derechos y en el de sus obligaciones. Que a su vez sea capaz de implicar a las familias tanto en la mejora de la convivencia como de la actividad docente en el grupo y que sea también capaz de impulsar la participación en las distintas actividades que se organicen. Debe de saber fomentar y facilitar la comunicación de las madres y padres del alumnado con el tutor y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo, así como facilitar la relación entre las propias familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres y los representantes de este sector en el consejo escolar. Esta es una función, si os dais cuenta, muy importante, y digo muy importante. Luego lo veremos en un organigrama mejor y veréis cómo esta es una de las funciones que debemos de cuidar muchísimo, porque lo que no se puede desde ningún sector, y digo así desde ningún sector, es que vayamos cada uno con una voz. Y los padres también tienen que tener una línea y una trayectoria definida de qué educación es la que pretendemos con respecto a nuestros hijos e hijas. Y en ese sentido veremos que lo que tiene que existir ante todo en el sector padres y madres es precisamente unión y que haya una idea clara de cuál es la línea que se quiere dar de educación en cada uno de los centros. Lógicamente, si tenemos a un colectivo ya implicado, lo que debe de hacer es colaborar en el desarrollo de las actividades que se programen en el centro. ¿Cómo? Pues informando a las familias del alumnado, estimulando a la participación, es decir, dando protagonismo de alguna manera a la familia. Lo hemos visto esta mañana, y es que los delegados de padres y madres deben de formar parte del equipo que hemos dicho de mediación y por tanto deben de ser uno más de los que contribuyan a la resolución pacífica de los conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre este y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo a lo que establezcamos en el plan de convivencia. Y por último, colaborar tanto en el establecimiento como en el seguimiento de los compromisos tanto educativos como de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado de ese grupo.
y luego la norma deja abierta que cualquier otra de las que nosotros, por las características que veamos en nuestro centro, se le quieran atribuir dentro del plan de convivencia. Si os dais cuenta, la figura es una figura importante. Hay quien, bueno, cuando ve esta figura, pues existen recelos. Y yo creo que los recelos hay que desterrarlos si de verdad empezamos a ver claramente cuáles son las funciones y cómo esta es la misma función que hoy por hoy tienen las asociaciones de padres y madres. Pero yo digo que hay veces que nos encontramos con una situación, nos la comentáis vosotros muy a menudo. Rafael, tocamos la trompetilla de la asociación y para conseguir reunir a 20, qué difícil es. ¿Sí o no? Algunos estáis diciendo que muchos son, ¿no? Dale. Pues más a mi favor. Yo quiero que penséis por un momento nada más, ¿por qué digo que no tiene que haber ningunos temores? Lo más importante es que en este caso, la asociación de padres y madres y el colectivo de delegados y delegadas de padres y madres no sean dos cosas distintas, sino una sola cosa. Es más, cuando digo que sean una sola cosa, pero eso no lo puede decir una norma, y quiero que lo entendáis. Una orden no puede decir que los delegados de padres y madres serán de la asociación de padres, por una cuestión, porque la asociación de padres y madres, como tal asociación, uno se asocia con quien quiere, pero la asociación sí puede hacer una cuestión. ¿Cuáles son las funciones de la asociación? Los mismos, si queréis, pero ¿cómo representa una asociación al centro? Y digo al centro, al conjunto de padres y madres de un centro. Muchas veces es muy difícil llegar. ¿Qué tenemos en los delegados de padres y madres? Un canal perfecto para tener al menos uno o tres, como ahora veremos, uno o tres representantes de cada aula. Oye, de tal modo que si como asociación tocamos la cornetilla, tengamos uno o tres padres o madres de cada aula. ¿Quién se enriquece en primer lugar? La propia asociación, porque con varios representantes, la primera cuestión que tengo es que con la opinión que me trae cada persona de su grupo, yo tengo ya una información muy veraz de lo que empieza a pasar en las distintas aulas del centro. ¿Sí o no? Y además, cuando voy como asociación, bien al equipo directivo, bien al consejo escolar o bien a cualquier otro sitio, voy arropado, porque lo que digo no es algo que yo pienso que pasa en el centro, sino es algo que he recogido del sentir de cada uno de los representantes de cada uno de los grupos del centro. En este sentido, ¿a quién le interesaría mucho fomentar que de cada grupo saliese un buen representante del colectivo de padres y madres? A la propia asociación. Muchas veces habéis intentado en muchas asociaciones tener vocalías de los distintos cursos y sabéis que os ha costado horrores. Ahora tenéis la gran oportunidad de tenerlos sin muchas dificultades. Alguien me comentaba en unas jornadas que teníamos hace muy poco que efectivamente en su centro lo han puesto en marcha y de 20 y tantas unidades pues solo le faltan representantes en 2 aulas. Eso sin que estuviese estaba ya en lo que eran los reglamentos orgánicos, lo han puesto en marcha en su centro y bueno, pues ahora se han dado cuenta que cada vez que dicen de reunirse, lo que se han encontrado es gratificantemente que cuando antes intentaban reunir y reunir a 10 o 15, como he dicho, era muy complejo, reunir ahora a 20 y tantas personas es muy fácil. Y en este sentido,
¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Que los contactos tienen que ser fluidos. La asociación de padres, incluso en un centro me comentaban que lo que tienen son reuniones con carácter trimestral de delegados. Fijaros, digo porque muchas veces cuando ponemos las figuras a funcionar, sois vosotros los que nos vais enseñando a todo el mundo. Y comento aquí algunas ideas que se están haciendo en algunos centros y que están siendo muy bonitas. Lo que se está teniendo en algunos centros, y en la norma no cierra la puerta, digo no cierra la puerta porque lo que dice el reglamento de organización y funcionamiento es que sean los centros quienes establezcan las vías de comunicación de los distintos órganos e instituciones que haya en el centro. Y en un centro lo que han creado es tener una reunión trimestral de delegados y delegadas, tutores y tutoras, conjuntamente, para que no haya dos voces, la del profesorado por su lado, la del sector padres por otro, sino en estas reuniones van como si fuesen de la mano el delegado de padre y madre y el tutor de un mismo grupo, y hay una reunión al trimestre con el equipo directivo donde cada grupo aula presenta, pues bueno, las virtualidades o las dificultades que tienen en cada uno de los diferentes grupos. Esto da una visión de centro muy importante que ayuda a los equipos directivos a coordinar a todo el centro, y que ayuda también a que cualquier padre o madre pueda manifestar pues, los intereses, las expectativas o las inquietudes que tenga sin ningún problema. Por lo tanto, una idea que tiene que quedar clara es miedos fuera, y lo que tenemos que hacer es que esta figura se ponga en marcha para sumar y nunca para restar. En el procedimiento de elección se dice que efectivamente serán elegidos para solo un curso. Esto no quiere decir que al año siguiente no se vuelva a presentar esa persona otra vez representando al mismo grupo, pero también tendremos la oportunidad de, bueno, si alguien no funciona, pues cambiar. Se dice que esto se hará precisamente por parte de los propios padres, madres o representantes legales en la reunión que, como hemos visto hace un rato, pues tendrá lugar antes de la finalización de noviembre, y entonces veréis cómo esto no se puede hacer en una tarde con todos los demás puntos que había, porque si no esto se hará como el rosario de la aurora. En la convocatoria se dice que en esa convocatoria de la reunión, en el orden del día, irá puesto este punto. Y así como la información sobre las funciones que tiene. Y que serán elegidos por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto de entre los asistentes o presentes en dicha reunión. ¿Entendéis por qué? Si la reunión tiene 14 puntos, como este se coloca al final, lo que os he dicho antes, al final quedan allí 5. Y la elección ya sabéis cómo va. Vamos, el que mire, el que se mueva, le ha tocado. Y ese no es el mejor de los procedimientos. Algo importante, y aquí es donde puede empezar precisamente la asociación de padres y madres también a fomentar que sean sus propios asociados quienes se presenten como candidatos para la elección. Esta es una labor que le corresponde ahora a las asociaciones de padres y madres. Si queréis tener a gente a la que luego convocar y que pertenezcan y formen parte de la asociación, también hay un trabajo previo. Animad desde la asociación a que sean vuestros afiliados quienes se presenten a la elección. Con lo cual también habéis tenido una potestad, la de ir haciendo una selección de acuerdo a los perfiles que hemos dibujado anteriormente. Pero antes os decía, 1 o 3. ¿Por qué decía yo 1 o 3? Porque dice la norma que en este proceso la segunda y la tercera persona con mayor número de votos serán designados como subdelegados primero y segundo, y sustituirán al delegado o delegada en el caso de ausencia de la misma, y podrán colaborar con ella además en el desarrollo de sus funciones. Con lo cual, fijaros, en esa
reunión de finales de noviembre no se elegirá a una persona. Elegimos a 3. Hay una electa y 2 subdelegados o delegadas que, en caso de que no pueda asistir el delegado o delegada, serán sustituidos por los subdelegados. Hombre, si hay 3, fijaros si podríamos ya multiplicar. Esto, veis, en los centros donde existe el delegado no se había pensado en esta cuestión, con lo cual no hay subdelegados. Y será algo que tendréis que revisar en los casos que lo hayáis hecho. ¿De acuerdo? Ya de cara al curso que viene. Pero que sepáis que esto también hará que efectivamente la imposibilidad por una situación dada quedará suplida siempre por cualquiera de las personas que actúen como subdelegadas. Y por último, algo que, como sabéis, siempre se pide, y es que se procurará. Se procurará no es que será obligatorio, digo porque ya sabéis que nos guste o no, las mamás hoy por hoy, mañana no lo sé, pero hoy por hoy sois mayoritarias a la hora de estas convocatorias. Y lo que dice es que se procurará que haya una representación equilibrada de hombres y mujeres. Bien, ya tenemos nuestros delegados y delegadas en funcionamiento. ¿Qué se dice con respecto a las asociaciones de padres y madres en este punto? Pues un poco lo que os acabo de decir, que éstas podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría primero, para darle difusión a la convocatoria de elección de delegados de padres y madres. Y además podrán colaborar también con la dirección y con el profesorado en el impulso de la participación del sector de padres y madres en el proceso de elección de estas figuras. Por lo tanto, aquí hay una doble labor. Una, la de estimular, y otra, la de que, bueno, luego salga quien salga, decirle que aquí somos uno, que somos una piña y que tenemos que trabajar conjuntamente, porque aquí solamente hay una finalidad: el beneficio y la mejora de la calidad de la educación de nuestros hijos e hijas. Y aquí tenéis una figura que es la que nosotros creemos y en la que creemos y defendemos. La figura va mucho más allá, y digo, va mucho más allá de lo que dice la norma. La norma solamente contempla lo siguiente. La norma lo que contempla, si se oye bien atrás, vale. La norma lo único que contempla, y quiero que esto quede claro, es desde la asamblea o reunión, que me da igual, de padres y madres, elegimos a nuestro delegado o delegada. Y después contempla que los delegados o delegadas podrán formar una junta de delegados de padres y madres. Gracias. Y aquí es donde se queda precisamente lo que nos plantea la norma. ¿Por qué? Pues porque la norma no puede decir mucho más. Pero nosotros creo que sí, como colectivo, sí podemos ir mucho más allá. Mirad, la norma como tal norma hace lo siguiente. Y es que no puede hablar de esta comisión inicialmente, puesto que en los reglamentos orgánicos no está, y al no estar algo en una norma de rango mayor, una norma de rango menor no lo puede decir. Pero nosotros decimos que quien debe de estudiar, y además de una manera sistemática, los problemas que hay en un aula, es una comisión muy pequeñita. Si el delegado de padres y madres tiene que trabajar siempre en coordinación con el tutor o tutora, pues nosotros decimos que aquí tiene que haber una comisión formada por ellos dos. Pero en el caso de la educación secundaria, ya tenemos a un delegado de padres y madres, ¿sí o no? Y en algunos cursos de primaria también. Si esto es así, ¿por qué van a ir los alumnos por una parte, los padres por otra y el profesorado por otra? Si para analizar qué ocurre en nuestro aula, qué propuestas de mejora se pueden hacer,
Lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente. Nosotros decimos que esta comisión de aula se puede organizar dentro de los reglamentos de cada centro. No tienen que reunirse todos los días, pero qué menos que a lo mejor reunirse una vez al mes, 2 veces al trimestre, como vosotros queráis, pero donde se sienten los 3 representantes, el del alumnado, el de los padres y el del profesorado, y analicen lo que allí ocurre. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa sobre todo en los 2 aspectos que os hemos puesto ahí? ¿Qué pasa en materia de convivencia? ¿Y qué pasa en cuanto a los rendimientos escolares? Y escuchar a las 3 partes. Y el tutor, por su parte, hacia el resto del profesorado se lleva el sentir de todo el mundo. El delegado de padres y madres se lleva el sentir de todo el mundo y puede, si quiere, convocar a la asamblea para transmitirle qué pasa en el aula. Y el delegado hacia el alumnado, que son a quienes representan. En el mismo sentido, nosotros decimos que para participar hay una cuestión que es básica, y es la de estar formados. Cuando se analice qué es lo que pasa en el aula, veremos que hay puntos de confluencia donde tenemos que tener más formación. Y en esa formación, a través de las escuelas de padres y madres, nosotros decimos que sería muy conveniente irse formando día a día para, primero, conocer determinadas cuestiones y poder hacer propuestas de mejora. A mí me pueden decir, como delegado de padres y madres, mira, los delegados vais a ser mediadores, por poner el ejemplo que hemos comentado esta mañana. Y tú dices, ¿media qué? ¿Ser mediador eso qué es? ¿Cómo se hace de mediador? Alguien me tendrá que enseñar, ¿no? Pero quien dice eso, yo el otro día compartíamos en la provincia de Jaén un tema fantástico, que era el tema ¿cómo podemos los papás y las mamás mejorar los rendimientos escolares? Imaginaros que lo que hemos analizado aquí es que efectivamente los resultados no son todo lo buenos que queremos. Y se dice, bueno, hagamos aportaciones. Y yo digo, hombre, yo como padre es que de esto sé poco, salvo que efectivamente me haya formado y yo voy con aportaciones, claro. Oye, pues creo que podríamos hacer cosas de este tipo o de este otro. Y muchas veces, fijaros, y esto es una lanza que hay que romper, las escuelas de padres y madres no todo se basa en cursos. Hay cuestiones donde la formación puede estar basada en lecturas. Lecturas sobre determinados temas que luego, aquí, en la Junta de Delegados, los distintos delegados de padres y madres, podemos coger una temática. Cada uno lee determinadas cuestiones y luego hacemos puesta en común. Porque la gestión autónoma de la formación también la podemos hacer. No siempre, fijaros, y esto os lo digo para siempre, no siempre tenemos que venir gente de fuera. Hay muchas cosas que vosotros, desde vuestra reflexión sobre una temática determinada, también podéis ir aprendiendo para ir estando cada día más formados. Afortunadamente hoy hay muchos documentos, hay información sobre muchos temas, se os puede proporcionar por parte de las federaciones, por parte de la confederación, es decir, desde muchos sitios, y que seáis vosotros los que os autoforméis en el seno de la propia Junta de Delegados de Padres y Madres. Por eso os decía que este cuadro es fundamental, y es fundamental porque esto no está escrito en la norma. Lo único que dice la norma es que habrá formación, pero nosotros tenemos que gestionar esa formación. Otro punto importante, referido sobre todo a los institutos. Refiriéndonos a los institutos, muchas veces la Junta de Delegados y Delegadas es enormemente grande. Yo estoy pensando en alguno de los institutos que yo llevo. Eso es una barbaridad. 54 unidades.
54 unidades, no sé si os dais cuenta. 54 representantes, pues eso habría que alquilar un salón o pedirle el salón de actos a la dirección para reunirnos. Pero podemos tener otras estructuras cuando el instituto sea grande y puede quedar regulado en el propio reglamento de organización y funcionamiento. Y es llegar a lo que son las comisiones de delegados de ciclo o de curso. Vamos a suponer la situación que os estoy diciendo, un instituto grande, que tiene 5 primeros, 5 segundos, 5 terceros, 5 cuartos, 6 bachilleratos de primero, 6 de segundo, los ciclos formativos, una barbaridad. Solución. De todos los primeros, un representante. Todos los segundos, que se reúnan también, otro representante. Todos los terceros, es decir, llegar a una comisión que sea operativa. Con lo cual, al final, a lo mejor estamos 10 personas, que sí es una reunión operativa. Eso sí, el representante de los primeros tiene que reunir a los primeros para enterarse de lo que pasa. No sé si vais viendo. Es, pues bueno, crear una estructura que sea ágil. Porque en una estructura, cuando el instituto es grande, ya os digo, es que la participación se diluye. Si queremos que de verdad esto funcione, tenemos que crear estructuras mucho más pequeñas, y en ese sentido es en el sentido que hablamos de comisión de delegados, bien sea de ciclo en el caso de la primaria, o bien sea de curso en el caso de la secundaria. Junto a esto, y como os digo, cada uno se asocia con quien quiere, y ahí sí que no podemos, por eso la línea siempre será discontinua y nunca como algo preceptivo. Nosotros decimos que lo lógico es que todos los delegados y delegadas de padres y madres, esta sea bidireccional, formen parte de la asociación, porque la asociación previamente ha promovido que te presentes a delegado de padres y madres, ¿vale? Con lo cual, al final, la propia asociación puede aglutinar al conjunto de delegados de padres y madres. En ese mismo sentido, decimos que esta formación de escuela de padres y madres, donde ya tenéis mucha costumbre las propias asociaciones en hacerla, pues la formación que estábamos pidiendo para los delegados de padres y madres, quien puede gestionarla puede ser la propia asociación. Y por otra parte, desde la asociación y por otras muchas vías, decimos que tenemos que tener unos representantes en el seno del consejo escolar. Lo que no tiene sentido es que estos sean otros, sino todo lo contrario. El delegado o delegados y delegadas de padres y madres, que son quienes tienen la información de lo que pasa en las distintas aulas, nosotros decimos que deben de ser o deben de surgir de esta junta de delegados y delegadas de padres, desde donde nazcan precisamente quienes van a ser nuestros representantes en el consejo, que como además, digo para que se eviten falsos temores, hemos dicho que haya vinculación con la propia asociación de padres y madres, pues tendremos a unos representantes en el consejo escolar que tienen toda la información de todo lo que ocurre en el centro. Lógicamente, esto que os acabo de dibujar aquí no puede estar en una norma, porque como muy bien sabéis, cada uno se asocia con quien quiere, se reúne con quien le da la gana, y a lo más que llega la norma es a hablar precisamente del delegado y de la junta de delegados, igual que hace con el alumnado, Pero somos desde los propios centros y desde las propias asociaciones quienes debéis de vehicular una estructura un poquito más compleja, pero a su vez coherente, de cómo deberíamos de darle funciones y potenciar la participación de esos delegados de padres y madres en el resto de las estructuras del centro. Bien, esa sería la potenciación que nosotros entendemos que se le debe de dar a esta figura del delegado de padres y madres, porque es clave esa participación, y os lo decía antes, estamos en el inicio. Esto hay que empezar a hacerlo
lo mejor posible, porque una vez que la andadura comience, la maquinaria continuará. Si la andadura es buena, auguraremos buenas perspectivas. Ahora, si la andadura no comienza bien, aquí tendremos algunos pequeños problemas. A mí me gustaría dejarlo por ahora aquí, y que efectivamente con esta figura que es nueva, vosotros pues me podáis hacer las preguntas que queráis. ¿Por qué hemos configurado esto de esta manera? Y luego, pues ahora cuando os distribuyan a quienes no tengáis este librito, pues que sepáis que aquí os dejamos muchas más ideas para poder trabajar desde esta figura, ¿de acuerdo? Pero lo importante sería que ahora, antes de que vosotros paséis a los grupos de trabajo sobre cualquier duda, temor, de esos que nos manifestáis en la puerta, o sobre cualquier otra situación, podamos abrir un turno de palabra donde, bueno, desde la posición que nosotros concebimos en su momento esta figura, pues os podemos decir, pues bueno, en qué sentido la podemos mover, ¿vale? Bueno, efectivamente, me dicen que si aparte de los que aparte de los libritos que se van a repartir tanto en la página web de CODAPA como en la web de algunas federaciones, el librito está colgado y si alguien lo quiere se puede descargar gratuitamente. En el CD, el librito verde este que he enseñado esta mañana para el plan de convivencia, en el último CD que se os ha mandado, que es la guía de participación, en la guía de participación, que sepáis que en el apartado de convivencia también podéis descargar este librito, ¿eh? Tanto este como este, ambos están dentro de la guía, pero aparte este no está en la página web, pero este sí, ¿vale? Y si acaso este se lo puedo proporcionar yo a Rosa para que lo cuelguen también sin ningún problema, ¿vale? Venga. Rafael, buenas tardes. Voy tomando nota. Soy presidenta del APA del Instituto Almanara y voy a un hecho práctico. Venga. Primero, como asociación de padres, se nos presenta un problema con un profesor. El profesor acostumbra en invierno a abrir las ventanas del salón, de par en par, que los niños pasen todo el frío del mundo. Es más, si se pone la chaqueta, pues lo regaña. Bueno, tuvimos este problema, lo charlamos con el director del instituto. El director dice que llamó al profesor, pero que no hay quien haga entrar al profesor en vereda. Luego en verano cierran las ventanas. Bueno, ahora que tenemos los agregados de clase, porque en nuestro instituto se ha podido hacer y gracias a Dios ha respondido todo muy bien. Claro, ahora ya no es con el curso que correspondía a nuestros hijos, ahora ya es con otros cursos. Entonces vienen las madres delegadas a traer esta misma queja, que en pleno invierno el señor en una aula que tiene 7 ventanas las abre de par en par. Le hemos cursado una carta por escrito al director. En este caso, como delegados de padres, ¿qué podemos hacer? Fijaros, aquí hay cuestiones que tienen que empezar a estar claras. Este no es un tema ni de delegados, es un tema, yo creo que muy sencillo. Los espartanos han existido toda la vida, ¿vale? Y yo creo que alguien puede ser muy espartano en invierno y en verano, pero hay una cuestión que es la razón. Y la razón tiene muchas cuestiones que decir. Lo primero que yo os diría es, ¿qué podemos hacer? Pues mirad, a lo mejor hay que decir las cosas claras. Hemos dicho esta mañana que sería conveniente tener normas no solamente de centro, sino tal como dice esta orden, de aula. Vamos a regularlo. Nadie caprichosamente ni abre. Yo es que estoy pensando en mi tierra, lógicamente, no en Málaga, donde a lo mejor si abrís las ventanas aquello es soportable. Pero yo abro las ventanas en Granada y máxime en Baza, que es donde más estoy, y bueno, a mí me acusan por delito contra la salud porque pongo allí a todo el mundo, vamos, enfermo en 2 días. Lógicamente esto yo creo que
aquí hay una cuestión rara y extraña, y es una cuestión de regular que efectivamente quien manda si se abren las ventanas o no pueden ser solo dos temas: el frío o el calor que haga, y algunas veces los olores ambientales. Lo dejo ahí, ¿vale? Y no hay más razones. Y todo lo que esté fuera de ahí, efectivamente, un director tiene que ejercer de líder dentro de un grupo, entre ellos el profesorado, y con toda la asertividad del mundo tiene que coger a este compañero y decirle: mira, ¿qué razón hay para esto? Y si no hay ninguna razón, las cosas hay que hacerlas en condiciones. Ya está. No, yo creo que es que no hay que darle ni vueltas. No es ni tema de que los delegados digan, no, es un tema de dirección, directamente. Y en su caso de normas del propio aula, ¿vale? Buenas tardes. Vamos, yo quisiera preguntarle si ya existe la posibilidad dentro de que la figura de delegado de aula existe, los padres ya no podrían contactar directamente con el tutor, por lo que estoy viendo. No. Bueno, le hago varias La pregunta, me alegro que la haga. Esos son los miedos que decía yo. No, es que los miedos es acojonados. Vale. Como AMPA. Otra de las cosas es que yo me he movido 3 veces y tengo 3 cargos y estoy temiendo levantar la mano. Vale. Y la otra, veo en el organigrama que usted ha presentado ahí, que es bastante estructurado, el alumno queda relegado poco menos que al lado de la papelera. ¿Por qué no hacemos delegados de aula a los alumnos? Me has dado... Es que hay un cuadro que no he puesto hoy, que algunos compañeros saben que siempre llevo, y es que hay uno igual que este para los alumnos. Uno idéntico, solo que el protagonismo, en vez de ser para los padres, es para el alumnado, porque yo digo que sobre todo en los institutos, y digo sobre todo en los institutos, lo mismo que acabo de decir para los padres, exactamente igual lo defiendo para el delegado de alumnos, ¿vale? Te voy contestando. Vamos a ver, aquí tiene que quedar claro que el delegado de padres y madres, el delegado de padres y madres, como hemos dicho en esta primera transparencia, tiene que quedar muy claro, y lo digo así, que es simplemente un paso más hacia la participación activa y democrática en los centros. Pero no quita a nadie, sino que es un paso más. La primera relación que se tiene que dar es la relación basada en la acción tutorial, padre o madre con el tutor. Y esa además es que no se toca. Digo no se toca, sino que se debe de reforzar. Se debe de reforzar. Ahora bien, vamos a una situación que es la siguiente. Y lo pongo como ejemplo. El delegado de padres y madres, y lo hemos dicho en las transparencias que hemos puesto antes, lo que tiene que hacer es justamente lo contrario: potenciar la acción tutorial. Y digo potenciar. Vamos a suponer una clase en la que muchas veces el tutor, a veces con razón, dice: mira, es que los padres no vienen. Yo siempre digo que cuando alguien dice eso, hay que hacer dos cosas. Primero, mejorar cómo hacemos las llamadas a tutoría. Yo insisto e insistiré hasta la saciedad que a la tutoría no se llama a través de los alumnos, puesto que los alumnos no son el correo del zar. Salvo que efectivamente los alumnos que tengamos sean muy buenos portadores de una nota a sus papás. Pero si yo mando una nota y no viene nadie, yo tengo que empezar a hacer o a utilizar otras estrategias. Y es a lo mejor citar para las siguientes tutorías por carta. Y comprobar si es que los padres no van a venir de ninguna de las maneras, o si lo que está fallando es el vehículo de comunicación, que es el niño y la notilla. Algunas veces ni la notilla. Dile a tu padre que a ver si se pasa mañana por aquí. Al niño se le ha podido olvidar, incluso sin mala intención. O a lo mejor se le olvida con intención. ¿Vale? Convóquese por carta. Pero la tutoría es lo que más tenemos que fomentar. Pero si los padres no vienen,
algunas veces los tutores con razón llegan a decir, mira, si yo convoco y no vienen, yo tengo que hacer una cosa importante, y es, aquí estoy, yo vengo la tarde que es preceptiva, si he convocado además a 3 padres en una tarde y no viene ninguno, bueno, pues el delegado de padres y madres lo que sí puede, conociendo el entorno social en el que se mueve, es preocuparse y ver por qué esos padres, a quienes él representa, no vienen. Fíjate, todo lo contrario, fomentar la acción tutorial. Pero la acción tutorial no puede ser usurpada nunca por el delegado. Nunca. Esto que quede claro. Ni el delegado trata los asuntos personales de ningún niño, que no sea el suyo. Lo que sí trata son los aspectos generales del grupo aula. Y digo del grupo aula. Ahora, hay veces que como cuando se habla de convivencia se habla de un niño en particular. Bueno, se trata del grupo porque este niño en particular interfiere en la convivencia del resto. Eso es muy distinto. Pero el que tiene que solventar las cuestiones personales de cada niño es su padre o su madre. El delegado está para las cuestiones del grupo clase. Del grupo clase. Pero decíamos, por ejemplo, esta mañana, hay veces que no hay normas de aula. Esta sería una cuestión, por ejemplo, del delegado de padres y madres. Hay normas de centro y no hay normas de aula. Pues en esa llamada comisión de aula que hemos dicho hace un rato, pues lo lógico es que le diga al tutor, mira, creo que debemos de hacer unas normas del aula para que todo el mundo y todo el alumnado sepa a qué ajustarse. Es bueno que esas normas de aula sean conocidas por todos los alumnos y por sus padres para... ¿Ves? Está gestionando cuestiones del grupo. No está gestionando los 3 suspensos que tiene Pepito Pérez, que eso quien lo tiene que gestionar es su papá y su mamá. ¿Qué puede gestionar el delegado de padres y madres, por ejemplo, en cuanto a los rendimientos? Bueno, en cuanto a los rendimientos, después de, imagínate, celebramos la segunda evaluación. Se dan las calificaciones, en el consejo escolar, ¿qué va a hacer la dirección del centro? La dirección va a presentar los resultados generales del centro para que se sepa, incluso una estadística con los diferentes grupos, pero ¿quién debe de hacer el análisis de lo que ocurre en tercero C? Pues es muy bueno que lo haga el tutor junto con el alumno, que como decíamos esta mañana, es a lo mejor el que más nos puede aportar, y con el delegado de padres y madres, y que desde el análisis que tenemos aquí se pueda empezar a decir, oye, ¿y qué podríamos hacer en este sentido? Y ahí hay que hacer 2 cuestiones, y las 2 muy importantes. En alguna ocasión que hemos tocado el tema de la evaluación, recuerdo que cuando se nos da un acta sobre rendimientos tenemos que leer en horizontal qué pasa con determinados niños. Y ojo con la ley de protección de datos en este sentido. Una cosa es que estudiemos y otra yo me llevo los datos. Los datos no se los lleva nadie. Y en esto no os ofendáis. Un delegado puede analizar las cosas, pero si el tutor le dice, no, el acta con las notas de todos los alumnos usted no se las puede llevar, entender que es una medida de garantía, no es que esté ocultando nada. Es una medida de garantías porque no podemos salir con los datos de nadie fuera. Se podrá estudiar lo que pasa con determinados niños para ver qué se puede hacer con carácter general. Y luego se puede analizar otra cosa, que es qué pasa con las áreas. Porque, bueno, un grupo puede ir bien, puede ir regular o puede ir mal. Pero lo que no puede ser es que los niños vayan fantásticamente y haya un área donde vayan bastante regular. Porque ahí a lo mejor hay una razón para ello, pero eso es lo que hay que hacer, analizarlo. O a lo mejor es que ahí se están utilizando instrumentos de evaluación distintos, hay un modo o una metodología diferente. ¿Qué pasa? Y esto sí es una cuestión del grupo aula para analizar, ver e incluso que el tutor lo pueda analizar con el profesor de esa materia y efectivamente aportemos soluciones para su mejora. Esta es la función del delegado, el análisis global del grupo, nunca el particular de niños. El particular es del papá. ¿Queda esto claro entre nosotros? Digo para que veáis cómo cada cosa está en su lugar. Después hay una cuestión que decía 3 cargos.
Yo te puedo entender el por qué lo dices, y además con mucha razón. Lo he comentado antes, solo que no he entrado al detalle. Si en la asociación somos, cuando se toca el trompetín poquito, los poquitos tenemos que estar en todo. Precisamente si ahora estamos más, podremos redistribuir tareas, ¿vale? Podremos redistribuir, pero lógicamente siempre que en esas tareas, como decíamos antes, haya una cuestión importante, y es que el que vaya a representarnos tenga conocimiento de lo que pasa con sus representados, y eso se puede hacer mediante esta estructura. Como no se puede hacer es si yo voy por libre. Voy a ser muy atrevido, pero permitirme alguna licencia. Representantes en el consejo escolar sacan un tema y no es ni la primera ni la última vez que uno de los representantes, por poner, le dice al de al lado: oye, ¿tú sabes algo de eso? Dice: yo ni idea. Dice: pues yo tampoco. Vosotros imaginaros, mientras que si esta estructura funcionase, si cuando a mí me convocan a un consejo, previo al consejo, yo he hecho una junta de delegados, yo voy con conocimiento, y cuando tengo que aportar, no aporto porque se me ha ocurrido esta brillante idea, sino porque la hemos madurado aquí. Pero es que además, si me cuentan los distintos delegados las problemáticas que hay, cuando allí sale un tema, yo ya sé de qué va el tema. Por lo menos sé la posición del sector padres y madres. No sé si lo veis. Las estructuras tienen que funcionar. Caminar cada uno por su lado, que eso es un sinsentido. Y es donde estamos, vamos a no negarlo. Es donde estamos. Ya digo que no quiero, porque alguna gente sé que funcionáis bastante bien. Y hablando con carácter general, ¿de acuerdo? ¿Alguna cuestión más? Sí, buenas tardes. Mi comentario iba precisamente por el final que Rafael estaba comentando. Yo tengo que reconoceros a los que estamos aquí, que soy uno de los que, desde que esta figura empieza a comentarse, de los que ha tenido ciertos temores. Incluso en alguna ocasión lo he planteado, ¿no? Y los temores van relativos a varias cuestiones. Como toda figura nueva, pues evidentemente mientras que se desarrolla, todo es eso, ver cómo puede ir evolucionando. De partida, en alguna ocasión he pensado si esta nueva figura podía venir a establecer estructuras paralelas a las de las asociaciones de madres y padres. O sea, yo me hago elementos que han pasado por mi cabeza, que en el desarrollo, incluso en el tiempo en que hemos ido viendo este nuevo elemento, yo casi estoy desterrando, pero las comento porque creo que son convenientes que las saquemos, ¿no? Y en mi caso, como en algún momento han pasado por mi cabeza, quiero ponerlas en común en este acto. En ese sentido, ya digo, mi primera reflexión, mi primer temor era que estuviéramos montando estructuras paralelas. En segundo lugar, y otro temor que he venido planteando, y lo situabas tú al final, Rafael, es el que podemos estar creando distintos elementos que podamos estar funcionando de manera distinta. Cosa que me parece importante que aquí las veamos, ¿no? Porque evidentemente la participación tiene que ir en una base, somos muy poquitos, como hemos estado reflexionando hace un segundo, y quizás lo importante es que estemos coordinados. Sería muy deficiente que estuvieran AMPA, y permitidme la expresión, y entrecomillándolo todo lo posible, peleando en un escenario, representantes en este caso de padres y madres en aulas peleando por otro lado, y si lo sumamos, representantes de los consejos escolares peleando en un tercer escenario. Evidentemente la coordinación de todo ese elemento es fundamental. Y ya digo, no era tanto una pregunta lo que yo planteaba como esa reflexión. En primer lugar, de los temores, y en segundo lugar, y casi lo dirijo a todos los que estamos aquí, cómo desde nuestras AMPAs podemos empezar a trabajar para entender que efectivamente esta nueva figura puede ser muy interesante de cara a la participación en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Y de qué manera podemos conseguir llegar a esa nueva gente que pueden estar llegando a través de las aulas, para implicarla en lo que en definitiva aquí estamos entre todos intentando, que nuestros colegios, nuestros coles sean cada vez más participativos y mejores, que estemos planteando nuestra participación desde hacer una mejor escuela, ¿no? Entonces, quizás
Es un escenario nuevo que tenemos que trabajar, pero que creo que es importante coordinar esos esfuerzos en la medida que creo que todos estamos aquí por lo mismo, por hacer una mejor escuela y que no entremos en confrontaciones evidentemente estériles, ¿no? Entonces un poco esa reflexión de cómo empezamos a trabajar en conjunto, el coordinarnos en los esfuerzos para que todos, padres y madres, que somos una, pues desde los consejos escolares, desde las AMPA y desde esta nueva figura de representante de padres y madres en la escuela, de delegados en las aulas, podamos coordinar nuestros esfuerzos. Pues fíjate, me va a permitir, no tengo, si tuviese una pantalla digital, te lo resolvería de la siguiente manera. Cogería este cuadro, me lo bajaría aquí y fundiría en una situación de conjunto la asociación más, cuando digo asociación me refiero a la junta directiva de la asociación con la junta de delegados. ¿Qué sería la junta de delegados? Las vocalías de esa junta directiva. ¿Cómo elegiríamos a los representantes en el consejo escolar? Presentando una lista desde aquí. ¿Quién sería el representante del AMPA? Uno más de aquí. Se han acabado las estructuras paralelas, no sé si lo estáis viendo. Trasladarme este cuadro aquí y hemos terminado. Solapemos y unamos y nunca dividimos. ¿De acuerdo? Digo, para quien tenga cualquier viso de temor de estructuras paralelas, ninguna. Todo lo contrario, unión y además mayor participación. ¿Alguna mano más que había? A ver. Perdón. Voy a ser muy breve. Venga. A ver, a ser padre es verdad que no nos enseña nadie, ¿vale? Entonces, las escuelas de padres y madres, ¿por qué no son obligatorias? Eso, yo creo que ahí, con eso solucionaríamos muchísimos problemas que tenemos. Los padres y madres se preocupan muchísimo cuando sus niños están en los centros de infantil y en primaria, pero sí es verdad que llegado al instituto no sabemos qué pasa, pero ya desde primero hacen total y absoluto abandono, pero vamos, que no se preocupan ni de tutoría, ni de reuniones, ni de nada. Entonces yo pienso que desde aquí lo que podamos aportar de que los padres, vamos, que las instituciones obliguen a los padres a que vayan a las escuelas de padres. De alguna forma tenemos que conseguirlo. Yo creo que sería la clave. Mirad, muchas gracias. Yo me vaya a permitir un ejemplo, porque no puedo compartir algunas de las cosas que decís. Digo no las puedo compartir porque me demostráis. Bueno, pero todavía no hay un. Y digo que sois los padres y madres quienes nos demostráis que lo que tú acabas de decir, cuando queréis, y digo cuando queréis, lo hacéis maravillosamente bien. Mira, yo hará menos de un mes se me invitaba a unas jornadas de asociaciones de padres y madres que hacían por su cuenta en Córdoba. Un grupo que se llama Surco, en Lucena, y yo me quedé pasmado. Eran cerca de 200 padres, con temas solo de Lucena, una ciudad de, no sé si tendrá, ¿cuánto? 50.000 habitantes. De esa ciudad, montada por ellos, me quedé pasmado de lo bien organizado que lo tenían, de cómo se montaron la comida que era autogestionada, el café de la tarde. Yo decía, ostras, cuando los padres se lo proponen, las cosas funcionan. Habían organizado conferencias por la mañana, talleres por la tarde. Cuando además me dijeron, el año pasado llevaron a Fernando Sabater, que no os quiero decir el caché que tiene, para no asustar. Y así, yo digo, no, mira, cuando me dicen que los padres no participan, no me lo quiero creer. Los padres, si decimos adelante, somos capaces de hacerlo y además, insisto, muy bien. Porque os digo que yo me quedé, pues, tremendamente
sorprendido de lo bien organizado, sin estructuras de ningún tipo. Y aquí están los compañeros de Córdoba que quizás os puedan, sin más sustento que ellos por sí mismos, que han dicho: nuestra ciudad en materia educativa queremos que tenga relevancia, y se lo están proponiendo y lo están consiguiendo. Hacen una revista, es más, no vayas por allí que encima te dicen: tío, y ahora tienes que escribir para no sé cuánto, y tienes que hacer... Es decir, que te van y dices tú: ole, porque cuando os lo proponéis lo hacéis muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aunque seamos poquitos, que seamos muy productivos, ¿vale? Aunque seamos poquitos, pero muy productivos. Por eso te digo que es que como tengo ese recuerdo muy reciente, no te puedo dar la razón en este caso, no te la puedo dar. ¿Vale? Buenas tardes. Yo quería preguntar, al principio has nombrado que la figura del delegado se elegía dentro de la clase, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, cuando acudí a la reunión de la clase de mi hija, bueno, pues el tutor habló de la figura esta y a ver quién se atrevía, y nadie levantaba la mano. Entonces no ha habido votación. Yo sé de otras clases que lo que ha hecho es que una persona ha dicho: pues yo misma, pero no se ha votado. ¿Qué ha faltado? Vamos a decir lo que ha faltado. Ha faltado dinamización, ¿vale? Digo ha faltado dinamización cuando esto se... Claro, vosotros imaginaros, vamos en frío a una... ¿Os lo he dicho? Sí, os lo he... Antes lo he representado de una manera, pero tú lo estás representando desde una realidad mejor. Vamos a una reunión. Nadie nos dice qué es esta figura. No sabemos para qué. Y de pronto alguien dice: señores, que vamos a elegir al representante de cada uno de los... a representantes de padres y madres de cada uno de los grupos. Lo primero que dice todo el mundo: ¿qué implicación tendrá? ¿Eso para qué es? Yo aquí con la mano escondida, y no me escondo debajo de la mesa para que nadie me vea de milagro. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Primero, dinamización por parte de las asociaciones de padres, lo habéis visto. Segundo, que se fomente y se explique, porque dice la propia norma, y por eso yo me alegro que venga puesto así. Que venga en el orden del día y que venga con las funciones que tiene que cumplir. Y el tutor, que por eso reclamaba yo en la primera parte tiempo, reclamaba tiempo por una cuestión muy sencilla. Y es que antes de pasar a ninguna votación, es bueno, si es que no se conoce la figura por primera vez y no se ha podido hacer dinamización, que el tutor tenga tiempo para explicar en qué consiste esta figura, a qué se va a tener que comprometer, cuáles van a ser sus funciones. Si todo eso no está hecho, ¿quién va a levantar la mano? Espera, que no te... Lo que iba a decir es que el propio tutor, que además coincide en este caso, que es el jefe de estudio, cuando la gente preguntaba: bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero que nos interesa es: tengo que trabajar mucho, tengo que esforzarme. Y él dijo: no, es que nosotros tampoco sabemos de qué va la figura. No puedo decir más que, bueno, que es una mediación entre los padres y el colegio y el centro. Ya está. Mirad, cuando nos reunimos en Jerez por primera vez a hablar de esta figura y estaban los reglamentos todavía sin salir, dijimos: todo esto sin precipitación. Cuando han salido los reglamentos han dicho: un año de carencia para hacer todo esto, sin precipitación y dando información. Quizás cuando no se tienen las cosas claras, mejor vale pues esperar. Ahora, pues, en cuanto salga esta norma, muchos compañeros tienen ya en los centros su plan de convivencia adelantado y tendrán que retocarlo a raíz de esto. Una vez que tengamos toda la información, hagamos el proceso de elección el año que viene y hagámoslo bien. Pero me alegro de que lo hayas comentado para que veáis como si no hay información, no hay dinamización, empieza aquello de mala manera. ¿Lo veis? Me alegro y te agradezco tu participación, porque de esa manera aprendemos que las cosas hay que hacerlas bien. ¿Vale? Buenas tardes. Esta figura no es obligatoria en los centros, ¿no? Sí. ¿Sí es obligatoria? A partir de ahora sí. Por eso, porque cuando nosotros lo estuvimos planteando, dijo:
Eso ya veremos. Espera que se desarrolle. Eso todavía no ha salido. Y pone podrán. No, ya no. La palabrilla podrán, si no se ha rectificado, está frenando. Bueno, pues entonces comento para que ya vamos a ver. Hemos tenido dos fases. El decreto 19, que ya está derogado, ¿vale? Perdón, una parte está derogada donde estaba esta figura. En su momento decía podrán. En ese momento decía podrán. Los nuevos reglamentos orgánicos no dice podrán, sino dice que existirán delegados de padres y madres por cada grupo de alumnos. Dice así, por cada uno de los grupos de alumnos. Y la orden que estamos viendo, que está en borrador, lo que ya le da es las funciones y además de las funciones, el proceso de elección. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya no está en esa situación en la que estaba, sino que ha pasado a una situación en la que estará en todos los casos. ¿Vale? Sí, sí. Que no se comenta Diálogo. Es referente a esta mañana que me quedó la duda. Lo del aula de convivencia también es opcional. Quien quiera la elige y quien no, no. Y si es opcional, los niños que dicen que han cometido tal o cual, que van al aula de convivencia, ¿a dónde van? Ese debate, el debate del aula de convivencia es un debate distinto. Y cuando digo que es un debate distinto, ahí sí dice podrán. Los centros podrán. Os explico, eso tiene además su sentido. En un centro de primaria, las aulas de convivencia casi no tienen sentido. Vamos a ser, salvo alguna excepción, que también las hay. Donde son fundamentales es en secundaria. Imagínate que un centro de secundaria decide, no la pongo. Muy bien, ahora viene una situación como la que tú dices. ¿Qué podemos hacer con los alumnos? Porque, ojo, lo que sí podemos como colectivo de padres y madres es decirle al director, mire usted, las medidas que se adopten con los niños, las medidas disciplinarias, les recordamos, no por nada, sino porque así nos lo dice la norma, que tienen que ser educativas y recuperadoras, y que además tienen que atender las características personales del niño, las de la familia y las sociales. ¿Qué hacemos cuando un niño tiene unas características negativas, sociales y familiares negativas? Donde sabemos que, por ejemplo, la expulsión ni es educativa ni es recuperadora. Te puede decir, es que no podemos hacer otra cosa. Hombre, sí. Aquí tenemos la opción de poner un aula de convivencia. ¿Por qué no se pone? Vamos a argumentar las razones. Este es el debate. El debate es, donde sea necesario el aula de convivencia, hay que crearla. Donde no sea necesario, porque, ya os digo, hombre, las sanciones en un centro de primaria son muy pequeñas, son puntuales, no tiene apenas sentido. Hay que crear aulas de convivencia donde sean necesarias, regularlas bien, como decíamos esta mañana, y darles funcionalidad. Entonces, tendremos respuesta, entre otras medidas, tendremos el aula de convivencia.